Bueno, vamos a ver la aplicación del teorema de la sal que ya vimos, que fue el principio de invariancia de la sal. Entonces ahora vamos a ver, en este video vamos a ver la aplicación de este teorema para determinar la estabilidad asintótica de un conjunto para un sistema no lineal, para una ecuación diferencial no lineal, ¿no? Entonces vamos a determinar si un conjunto dado es asintóticamente estable, ¿no? Nuevamente, este teorema no lo recalqué en el video anterior, pero es importante que lo diga, son condiciones suficientes, ¿no? Si no se cumplen estas condiciones, no quiere decir que este conjunto que vamos a analizar no sea asintóticamente estable, ¿no? Entonces, particularmente nos va a interesar el caso donde este conjunto está conformado por únicamente un punto y ese punto va a ser el punto de equilibrio. Entonces en este video vamos a combinar la teoría de Lyapunov que ya vimos, que ya sabemos cómo utilizar para determinar la estabilidad asintótica de un punto de equilibrio, con el teorema de la sal para relajar las condiciones que ya conocemos sobre la función de Lyapunov y eh, de alguna manera analizar de una manera más fácil, por así decirlo, tal vez con menos información y poder determinar si un conjunto y específicamente un punto de equilibrio es asintóticamente estable. Pues bueno, vamos a seguir considerando el caso general, es un sistema, una ecuación diferencial dado, un sistema dinámico dado por esa ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial no lineal en general, con condiciones iniciales conocidas. Vamos a recordar qué es lo que nos dice el teorema de la sal. El teorema de la sal nos dice que sea omega un conjunto compacto, esto es un conjunto cerrado y acotado, invariante respecto del sistema. ¿Qué quiere decir que sea invariante? Quiere decir que una vez que las trayectorias entran a este conjunto, ya no pueden salir de él, ¿no? Para todo tiempo posterior. Si por alguna razón la solución entra a este conjunto, ya no puedes dejarlo. Si inicia en este conjunto, nunca puedes dejarlo. En cualquier otro tiempo posterior, se va a mantener dentro de este conjunto la solución. Eso quiere decir que es invariante. Luego, la función v es una función que va a estar definida eh, en D, que es un subconjunto de Rn, que contiene omega y nos va a mapear a los reales, ¿no? Es una función escalar y es una función continuamente diferenciable. ¿No? Eh, okay. Es una función continuamente diferenciable. No es necesariamente una función de Lyapunov, hay que aclararlo, es simplemente una función v. Además, esta función v, su derivada con respecto del tiempo es semi-definida negativa en omega. ¿Mm? Puede ser menor o igual a 0 en omega. O sea, nunca crece en omega, es importante esto. Y ahora E va a ser el conjunto de todos los puntos en omega, tales que la derivada de la función B es igual a cero, ¿no? Es todo el conjunto de puntos que en el momento de evaluarlos en B punto de X nos dan exactamente cero, ¿no? Y M va a ser el conjunto invariante más grande en E de este sistema, ¿no? Nuevamente, ¿qué quiere decir que es invariante? Quiere decir que una vez que se entra a este conjunto, se inicia en este conjunto las soluciones, ya no lo pueden dejar, ¿no? Entonces M es un subconjunto invariante que está en E y que E a su vez está en omega, ¿no? Entonces es un subconjunto invariante de omega. Omega ya sabemos que es invariante. Entonces sería un conjunto que podría ser el mismo omega o podría ser un conjunto más pequeño, ¿no? Si esto pasa, entonces toda solución comenzando en omega va a converger asintóticamente a m, ¿no? O de otra manera, toda solución que inicia en omega va a converger a m conforme t tiende a infinito. Entonces, esto es lo que nos dice la sal, ya lo vimos en el otro video, nada más lo estamos recordando y vamos a ver un ejemplo de la aplicación de este teorema para determinar la estabilidad asintótica de un cierto conjunto para un cierto sistema. Entonces vamos a ver el ejemplo. El ejemplo nos dice que hay que demostrar que el eje x1 igual a 0, ¿no? El eje x1, si tenemos, este es un sistema en R2, tenemos el eje x1, x2. El eje x1 igual a 0, el conjunto más bien aquí x1 igual a 0, sería más claro escribirlo de esa manera. Son todos, más bien es el eje, este eje que está aquí, ¿no? Todos los puntos de este eje satisfacen que x1 es igual a 0, ¿no? Entonces hay que probar que esto que marqué en rojo es un conjunto asintóticamente estable para este sistema
que nos están dando, ¿no? Aquí a es una constante positiva y nos dan una función b que es un medio x1 cuadrado más 1 entre 2a por x2 menos b, todo esto al cuadrado, con esta constante b positiva definida. Es importante recalcar que esta no es una función de Lyapunov propiamente. ¿Por qué? Porque b de 0 no es 0 y este es un requerimiento para la función de Lyapunov. De hecho, si aquí evaluamos b de 0, ¿no? B de 0 en realidad nos va a dar b cuadrada. Sería 1 entre 2a, ¿no? 1 entre 2a por b cuadrada. Entonces no es una función de Lyapunov porque no satisface esta condición, ¿no? Es una función b y vamos a utilizarla como la función b del teorema de la sal. Lo primero que nos dice la sal es que hay que encontrar este omega, que es un conjunto invariante, y para eso podemos utilizar las curvas de nivel de la función b, ¿no? Entonces, para hacer eso, pues necesitamos calcular la derivada con respecto del tiempo de esta función b. Entonces, b punto de x es el gradiente de b, que va a bajar, este va a ser x1 en el primer componente y en el segundo componente va a bajar el 2, se va a cancelar y nos va a quedar 1 entre a por x2 menos b. Y esto va a ir multiplicado por la función f de x, que es esta parte de aquí, ¿no? Menos x1, x2 y a por x1 cuadrada. Esto que nos va a dar, nos va a dar menos x1 cuadrada x2 y luego esto por esto se va a cancelar la a y nos va a quedar más x2 menos b por x1 cuadrada. Entonces todo esto pues nos va a decir que esto es x1 cuadrado x2 y aquí nos va a dar más x1 cuadrado x2 menos b por x1 cuadrada. Esto se cancela con esto y nos va a quedar que b punto de x es menor a b por x1 cuadrada. Ahora, si recordamos nuestro ejemplo del péndulo, vamos a saber que esta función, a pesar de que este término es cuadrático y tiene signo definido, el x1 cuadrada, no es una función negativa definida. ¿Por qué? Porque x es el vector x1, x2. Entonces, si yo evalúo aquí un punto que es de la forma 0, x2, para cualquier x2 diferente de 0, ¿no? Esta función nos va a dar 0. Entonces, quiere decir que todos los puntos de la forma 0x2 hacen 0 la derivada de la función b. Por lo tanto, esto solamente es menor o igual a 0. En general, de hecho, en todo Rn esto solamente es menor o igual a 0. En el origen es 0, ¿no? Pero ahorita esto es importante, ¿no? Esto nos va a ayudar a determinar un conjunto invariante. Una condición para que una curva de nivel sea un invariante, ¿no? Necesitamos revisar dos cosas importantes para que una curva de nivel de esta función sea un conjunto invariante, ¿no? Es primero que b de x sea radialmente no acotada. No acotada. Que es la condición de Barbachin. Y la segunda condición es que b punto de x sea menor o igual a 0. Para alguna b de x eh, menor o igual a c, ¿no? Y este es el caso, ¿no? Este es el caso que tenemos, ¿no? Si nosotros iniciamos, le damos un valor a b de x, ¿no? B de x, vamos a pensar que b de x le damos un valor, entonces tendríamos un conjunto, no sé exactamente cómo sería, pero es algo así como un elipsoide. Entonces, esta sería esta curva de nivel, ¿no? Sería b de x igual a una constante. Si se satisface esto que está aquí, eh, quiere decir que la función no crece, entonces quiere decir que las trayectorias o las soluciones de mi sistema nunca van a poder irse hacia afuera de este conjunto.
Nunca va a pasar eso porque lo más que puede pasar es que nos quedemos o en este punto sin movernos o nos mantengamos en una órbita a la misma altura de la curva de nivel. Ahora también puede pasar que vayamos descendiendo para que en el caso de que esto es estrictamente menor que cero o en el caso negativo y nos vayamos metiendo a este conjunto, ¿no? Pero nunca nos podemos salir de él. Ahora, lo único que nos haría falta es demostrar que este conjunto es cerrado, pero eso siempre pasa, perdón, es acotado, es cerrado y acotado. Eso siempre pasa si la función b es radialmente no acotada. Si la función b de x es radialmente no acotada, este conjunto que corresponde a una curva de nivel arbitraria de mi función b es un conjunto compacto. Entonces, esa condición sí es cierta. Podemos verificar que esa función es radialmente no acotada, no importa por qué dirección yo me vaya. Si yo me voy por una dirección arbitraria en x1, x2, esta función siempre se va a infinito, ¿no? Recuerden que la condición de Barbachín es que b de x tienda a infinito si la norma de x tiende a infinito, ¿no? Esa es la condición de radialmente no acotada. Si se cumple, y esto que está aquí también se cumple. Si se cumple porque ya vimos que la función, la derivada de b, siempre es seminegativa definida. Eh, entonces yo puedo dar cualquier constante c arbitraria y esa constante y la curva de nivel correspondiente a esa constante c pues va a ser un compacto. Y va a ser un compacto que nos va a definir un conjunto invariante por la condición que tenemos aquí. Ya no podemos salirnos. Entonces yo puedo elegir, yo voy a elegir omega, voy a ir escribiendo esto, otro color, lo voy a poner con este. Omega, ¿no? Yo lo puedo definir de la siguiente manera. Son los x en R2 tales que b de x es menor o igual a una cierta constante, ¿no? Esta podría ser, por ejemplo, b de x0. Esa constante yo vuelvo a x0 y es el peor de los casos, que es el punto en el que iniciamos. Pero el caso es que gracias a estas condiciones, pues yo puedo definir omega. Este es un invariante. Este conjunto que estoy poniendo aquí, todas las x que satisfacen que b de x es menor o igual a c, es un conjunto invariante para mi sistema. De acuerdo. Entonces, ¿qué nos hace falta para seguir analizando o aplicando el teorema de la sal? Bueno, lo siguiente es que p punto sea menor o igual a 0 en omega, eso es cierto, ¿no? Si yo elijo omega sí, de tal manera, esto siempre se cumple para toda x en Rn, ¿no? De hecho, entonces se va a cumplir para un subconjunto de Rn, ¿no? Omega es un subconjunto de Rn, entonces siempre se cumple que b punto de x es menor o igual a 0 en omega, ¿no? Ya tenemos esto también. Uh-huh. Y ahora hay que encontrar el conjunto E, que es el conjunto de todos los puntos en omega, tales que la derivada de b es exactamente igual a cero. Recordemos que esta es la derivada de b, es importante. ¿Cuál es el conjunto de conjuntos en omega, tales que esto sea de cero? Pues son todas las x que tienen esta forma, ¿no? Todas las x que tienen las x de... Vamos a escribir de una vez E. E lo vamos a definir. Son las x en omega, tales que x1 ¿no? es igual a cero. Y x2 pues es cualquier número real. Si se dan cuenta, si yo elijo cualquier x que satisfaga esto que estoy escribiendo aquí y lo evalúo en b punto, me va a dar que b punto es igual a cero. Ajá. No todas son cero, no, el único cero pues es el caso donde x2 es cero. Entonces puede ser por ejemplo el 0,1, el 0,2, el 0 cualquier cosa, ¿no? 0x2 va a dar siempre va a pertenecer a este conjunto E, mientras pertenezca también a omega, ¿no? Siempre va a haber uno, ¿no? Entonces ahorita si lo dibujamos de alguna manera, de alguna forma, podríamos ver que es algo de este estilo. Voy a borrar aquí esta parte. Sería un conjunto
algo así. Aquí tendría un compacto que sería omega, es omega, y todos los puntos que están aquí en omega, este sería E. Aclaro que podría, aunque haya puntos que satisfagan eso fuera de omega, esos ya no están en E. E siempre está contenido en omega, ¿no? E siempre es un conjunto, un subconjunto o es omega, ¿no? Pero no es más grande que omega o no está fuera de omega. Siempre está contenido en omega. Entonces, eso es más o menos lo que llevamos, x1 y este es x2. ¿Y qué nos dice? Ahora nos dice que si M es el conjunto invariante más grande en E, acá le haremos el conjunto invariante para nuestro sistema, ¿no? O sea, hay que buscar cuáles son los puntos en los cuales la solución se queda de manera idéntica en este conjunto, ¿no? ¿Cuáles serían? Pues hay que analizar el sistema que nos dan. En este caso es más o menos directo ver que si yo evalúo, por ejemplo, aquí, cuáles son los puntos de equilibrio para este sistema. Una manera de revisar un conjunto invariante, pues es buscar los puntos de equilibrio de ese sistema, porque todos los puntos de equilibrio son puntos invariantes. Aquí puede ser, para que x2 puntos sea igual a 0, forzosamente x1 tiene que ser igual a 0. Y si x1 es igual a 0, entonces yo lo sustituyo acá, ¿no? Entonces x1 punto va a ser igual a 0 para toda x2. No importa que x2 yo le ponga aquí, si yo lo voy a multiplicar por x1 igual a 0, esto se va a hacer 0. Entonces todos los puntos de equilibrio son de la forma 0, x2, donde x2 es cualquier número real. Entonces todos estos puntos que yo estoy escribiendo aquí, ¿no? Son puntos de equilibrio. Y si decimos que es un punto de equilibrio, quiere decir que si iniciamos en ese punto de equilibrio o llegamos a ese punto de equilibrio, ahí nos vamos a quedar. Recordemos que la definición de los puntos de equilibrio son los x tales en Rn, ¿no? Tales que f de x asterisco se hace 0. Ese sería un punto de equilibrio. Entonces es algo interesante, o en este caso es muy directo, es interesante, pero quiere decir que todos esos puntos pues son los mismos que están en E. Todos estos puntos son puntos de equilibrio, ¿no? Tienen exactamente la misma forma si se dan cuenta. Entonces aquí M no solamente está contenido en E, sino que en este caso es igual a E. Y podemos concluir por la aplicación del teorema de la sal que toda solución que inicie en este conjunto omega, ¿sí?, va a converger asintóticamente a el conjunto M, ¿no? Que M es esta línea rosada, ¿no? Que es el eje x2, ¿no? O el caso de x1 igual a 0. No sé dónde inicie, mientras inicie en omega, yo sé por la sal que me voy a ir asintóticamente a algún punto que esté en este eje, ¿no? Entonces, ese conjunto que está aquí, este conjunto que está en color rosado, pues es un conjunto asintóticamente estable. ¿En donde? En nuestro conjunto omega que estamos definiendo de esta manera. Entonces yo fijo una constante c, calculo todos los x que satisfacen eso, y si yo inicio en ese conjunto omega, yo voy a converger a algún punto que está contenido dentro de esta línea que a su vez está contenido dentro de omega, ¿no? No voy a converger, por ejemplo, si inicio aquí, lo que estoy seguro que no va a pasar es que voy a converger a uno que esté acá, ni que me voy a ir a otro lado. Forzosamente voy a converger a unos de los que estén dentro de omega. No voy a converger a los que están fuera, ni me voy a ir a otro lado, ¿no? Eso no va a pasar para la solución. La solución forzosamente tiene que converger a uno de los que están en esta línea que está aquí. Entonces, bueno, este es el ejemplo de la aplicación del teorema de la sal en el caso más general, por así decirlo, ¿no? Es un ejemplo particular, pero estoy hablando del teorema de la sal de manera general, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque en el siguiente video vamos a ver el corolario
vamos a aplicar un corolario de este teorema para el caso en el cual nuestro conjunto invariante únicamente se componga, o el único elemento de nuestro conjunto invariante M sea el origen, ¿no? Entonces vamos a combinarle a Lyapunov, que nos habla de puntos de equilibrio, con la sal, que nos habla de conjuntos invariantes, para probar la estabilidad asintótica. Y el ejemplo que vamos a ver es el ejemplo del péndulo que ya conocemos y que nos había quedado una derivada de la función de Lyapunov en el primer caso, que era únicamente semidefinida negativa. Entonces no podíamos probar estabilidad asintótica en ese caso, pero ahora aplicando la sal vamos a ver que con la misma función de Lyapunov vamos a poder probar la estabilidad asintótica del punto de equilibrio.